La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de embarazo después de la cirugía bariátrica. Una persona, una mujer que se hizo la cirugía bariátrica puede quedar embarazada luego. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar? ¿Hay algún problema? ¿Será que va a engordar después del embarazo? Bueno, todo esto le vamos a consultar al especialista en cirugía bariátrica, el doctor Marcelo Lo. Va a estar con nosotros, él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva de la clínica Ovesmed y está certificado en Estados Unidos y en el Brasil también. Y vamos a ver estos datos, señor director. Las mujeres embarazadas constituyen un grupo particularmente vulnerable a los trastornos nutricionales y la obesidad representa un importante factor de riesgo para la madre y el feto. Las mujeres que se someten a una cirugía bariátrica y luego quedan embarazadas, después de haber perdido peso, pueden estar en menor riesgo de desarrollar diabetes e hipertensión relacionadas con el embarazo, además de otras complicaciones. Este es el tema súper, pero súper interesante en el programa de hoy. Nosotros queremos agradecer a las marcas que están presentando y auspiciando nuestro programa. Muchas gracias a ustedes que están del otro lado viéndonos y acompañándonos en todos estos años y hacer nuestro ejercicio de la gratitud agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, por tantas cosas que tenemos que agradecer. Y de esta manera comenzamos el programa El Doctor en Casa. Bienvenidos. Hacemos un pequeño corte. Ya recibo a nuestro invitado y enseguidita estamos con nuestro tema en esta tarde, el embarazo después de la cirugía bariátrica. Ya estamos con nuestro invitado, el doctor Marcelo Lo, el especialista en cirugía bariátrica y metabólica, cirugía mínimamente invasiva de la clínica Ovesmed y está certificado en Estados Unidos y en el Brasil. Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? ¿Cómo está, Vivi? Buenas tardes a la audiencia. Bueno, un placer tenerlo acá y nuestro tema de hoy es embarazo después de la cirugía bariátrica. ¿Eso tiene algún problema? ¿Puede tener algún problema una mujer que ya se hizo la cirugía bariátrica y luego queda embarazada? Bueno, esa es una de las preguntas que todo el mundo quiere saber y hay mucha confusión en eso. Es que si llego a hacer la cirugía bariátrica, ¿me puedo embarazar o no, verdad? Sí. Los estudios han mostrado que no tienen ninguna repercusión, pero siempre que tiene que estar informado tanto el ginecobstetra, así como el cirujano, su médico, para poder hacer un acompañamiento y depende del tipo de cirugía que pueda hacer, ¿verdad? Depende del tipo de cirugía que se haya hecho la persona. Sí, o una mujer que va con muchos kilos de más y dice, bueno, necesito hacer una cirugía bariátrica porque sí o sí tengo que adelgazar. Y después voy a querer tener bebés. Sí. No, el tipo de cirugía, la verdad que todos los tipos de cirugía se puede embarazarse después. Ya. Ahora, nosotros nos llamamos más atención a las personas que hicieron los tipos combinados, como el bypass o el tipo de duodenal switch. Sí. ¿Por qué? Porque repercute en la absorción de los nutrientes. Claro. En estos tipos de pacientes necesitamos tener mayores cuidados en cuanto a los suplementos y en cuanto a la dieta. Claro, para que en el momento de quedar embarazada esté fuerte.
Así mismo. ¿Verdad? Porque estos tipos de cirugías combinadas que usted dice, al inicio por lo menos, mientras el paciente comienza a perder peso, también la absorción es menor en algunos casos. Así mismo. Y la siguiente pregunta de todo el mundo es ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo después, verdad? Sí, ¿cuánto tiempo después podemos hacer? O con cuántos kilos tengo que estar para quedar embarazada. Así mismo. Entonces, normalmente los pacientes llegan, muchos de los pacientes con sobrepeso o con obesidad tienen trastornos de que al inicio, trastornos de la fertilidad y trastornos sexuales mismos, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay todo un desequilibrio hormonal en estos pacientes donde no tiene la fertilidad igual que las personas que tienen peso normal, ¿verdad? Entonces el hombre tiene trastornos de espermatozoide y mujeres tiene, nosotros llamamos síndrome de insulinoresistencia. Entonces usted habrá escuchado mujeres que tienen ovarios poliquísticos. Estos pacientes o tienen algún tipo de trastorno de la menstruación, llegan con mucha dificultad a la fertilización, se hacen la cirugía y muchas veces sin querer, si su médico no tiene la experiencia de explicarle, hay que tener su tiempo de perder peso para después embarazarse. Muchas veces a los 2-3 meses se lleva la lotería del embarazo. ¿Y por qué no es adecuado en ese tiempo? Porque en ese tiempo, los primeros 6 meses a 1 año, es el tiempo que el paciente tiene de mayor descenso de peso. En los primeros 3 meses a 6 meses es la transición alimentar también, donde el paciente pase de un estado líquido a un estado sólido. ¿Y qué puede ocurrir en ese periodo? Si no está bien orientado, puede traer trastornos de hipovitaminosis o falta de un tipo de minerales, eso repercutiendo en el feto. ¿En qué? Desarrollo del sistema nervioso. ¿Verdad? El paciente puede llegar a tener anemia, puede tener algún tipo de malformaciones. Es que me imagino, doctor, si, una mujer que se hace la cirugía bariátrica, sea la que sea, al principio, en los primeros meses, es líquido, es muy poquito todo, no debería quedar embarazada, no es recomendable que se quede embarazada en ese momento, ¿verdad? Porque mismo por el tipo de alimentación, ¿verdad? Hay que cuidar primero a la mujer y después entonces cuando esté preparado que quede embarazada y cuidar al bebé. Pero cuando una mujer adelgaza es más fácil que quede embarazada, doctor. Así mismo, los estudios científicos han mostrado que la mujer perdiendo 5 a 10% de su peso se torna mucho más fértil. La razón por la cual si no está bien orientado, a veces en el 3er mes o en el 2º mes, el paciente ya se queda embarazada. Entonces, normalmente, ¿cuándo es el momento apropiado? Cuando pierde por lo menos 70-80% de su peso, y eso ocurre, nosotros se sugiere en el tiempo aproximado de 1 año a 1 año y medio. Perfecto, bueno, pero para entender un poquito más, o sea, ya le preguntamos al doctor todo lo que queríamos saber, pero vamos a ir de a poquito para poder entender bien. O sea, si una mujer que se va a hacer o se hizo una cirugía bariátrica, obviamente sí puede quedar embarazada. La recomendación del doctor es que no sea inmediatamente, sino ya cuando haya perdido el peso que tenía que perder y esté bien y ahí quede embarazada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque siempre, con cirugía bariátrica o sin cirugía bariátrica, las mujeres bajamos de peso, es como que se activan las hormonas y siempre famoso, habrás visto tu amiga o a lo mejor vos estabas con unos cuantos kilitos de más, adelgazaste, te pusiste chiche bombón, pum, te quedaste embarazada, ¿verdad? Bueno, suele suceder eso. Pero lo que queremos saber ahora es esa relación entre la obesidad y la fertilidad que usted nos dijo que tiene mucha relación. Y tenemos un material que queremos presentar, doctor, para que usted vea el material y después nos comente. Vamos a verlo. Obesidad y fertilidad. La obesidad puede generar alteraciones menstruales, modificaciones en la ovulación y otros desórdenes que lleven a la infertilidad. Como tantas otras razones, la obesidad puede ser un factor relevante en hombres y mujeres a la hora de la búsqueda de un embarazo. Su influencia negativa puede provocar en los hombres oligospermia, baja calidad de los espermatozoides, trastornos en la motilidad de los espermatozoides, algunas alteraciones hormonales,
y en las mujeres puede generar alteraciones menstruales, modificaciones en la ovulación. Existe una estrecha relación con el síndrome del ovario poliquístico. Puede relacionarse con desbalances hormonales. La cirugía bariátrica, que se orienta a dar tratamiento a la obesidad, puede ser también el primer paso en la búsqueda de un embarazo. ¿Está correcto, doctor? Está correcto. Entonces, para las parejas que están buscando una gestación, no tiene que atribuir que todo es obesidad. Claro. Obviamente, hay que intentar, después de un año sin éxito, hay que hacer todos los estudios, tanto en el varón como en la mujer, descartando todas las causas anatómicas y funcionales. Ahí sí podemos abocar un poquito a la parte hormonal y al sobrepeso, ¿verdad? Entonces, descartando todas las causas posibles, una vez que vemos que probablemente sea un síndrome de insulinoresistencia, entonces tratamos con medicamentos. Si no resulta, o perder peso, a la gente que tiene indicaciones quirúrgicas, bueno, se someten a la cirugía, y eso muchas veces, con eso ya podemos resolver los problemas. Cuando usted habla de insulino resistencia, ¿esta es las personas que tienen diabetes o no? No necesariamente, o podemos decir la etapa prediabética. Eso también, ¿qué quiere decir? Que tiene una secreción aumentada de insulina, pero que no es efectivo dentro de la célula para que el azúcar pueda entrar a las células. Entonces, quiere decir, hay una resistencia al uso de la insulina, y eso muchas veces es causado por el sobrepeso. Claro, ¿sí? Claro. Bueno, y seguimos hablando de sobrepeso y vamos a hablar de obesidad. Presentamos el material obesidad y fertilidad, y ahora obesidad y embarazo. Vamos a ver, por favor. Obesidad y embarazo. Las altas tasas de obesidad se han asociado a mujeres de todos los rangos etarios, lo que hace que un embarazo pueda significar una mayor probabilidad de complicaciones en la mujer, como abortos espontáneos, partos prematuros, diabetes gestacional, hipertensión transitoria, preeclampsia, macrosomía, cesárea, hemorragia postparto, complicaciones anestésicas e infección, así como complicaciones fetales, malformaciones, defectos del tubo neural, hidrocefalia, hendidura del labio palatino y cardiopatías congénitas. ¿Está correcto, doctor? Sí, está bien. Yo creo que de varios programas que hiciste acá con muchos de los ginecobstetras, una de las patologías más comunes que presentamos, que no es muy relevante para la población, es la obesidad. Sí. Sabemos que la primera causa de obesidad es la hipertensión, que tenemos tanto miedo. ¿Por qué? Porque trae muchos trastornos, no solamente al feto, sino a la propia mamá, ¿verdad? Claro. Y además, para el feto, el sobrepeso, el bebé puede nacer más grande, sí. Y eso que predispone a una diabetes futuro. O sea, bebés más grandes, de 4 kilos, ¿verdad? Así sí, era. Así mismo. Tienen más posibilidades de ser diabéticos. Y sí. Y mamás que desarrollaron diabetes gestacional, tanto la mamá tiene mayor probabilidad, así como el feto, de futuramente de desarrollar diabetes también. Claro. Entonces, imagínense una enfermedad que es prevenible. Claro. Le estamos sembrando para que futuramente tanto la mamá como el feto pueda tener diabetes. Y eso es el tema de la obesidad, es justamente lo que estamos hablando, que no es solamente la parte física y no es solamente el tema de tener obesidad, de tener kilos de más, de tener grasa en los órganos, sino que produce eso, una baja calidad de vida y también otro tipo de enfermedades como estas que está nombrando usted. Así, la gente tiene pensando que la gente que tiene obesidad, la verdad, está hipernutrida. No, está hiperalimentada, pero no está hipernutrida. Entonces,
Por eso que Hay los materiales diferencia. muestran que a veces puede tener malformaciones, Sí. puede ser nacimientos prematuros. Todo eso es por causa de la mala nutrición. Un simple alimentar deficiente que conlleva a unos defectos en los fetos. Puede estar hiperalimentada, o sea, con mucha cantidad de alimentos calóricos, pero no nutrida. Exacto, falta de vitaminas, falta de minerales. Por eso que es importante los controles gestacionales para poder llegar bien al parto, ¿verdad? Claro. Tanto cesárea como parto normal. Entonces, en ese tiempo acompañamos que el peso del bebé, del feto, así como su desarrollo anatómico. Es el mismo razonamiento que es importante una vez que se haya hecho la cirugía bariátrica, hacer los controles un poco más estrictos en cuanto a eso, al monitoreo, para evitar esas malformaciones y avisar al médico que tiene experiencia para volver a sus suplementos. Normalmente las cirugías que son restrictivas no son tan necesarias los suplementos en el postparto, no son de por vida, así como el bypass como es. Pero cuando vuelve a tener la gestación, nosotros sugerimos que vuelva a los suplementos multivitamínicos para toda la gestación. Ya. Bueno, me imagino, tenemos que hacer el corte, pero me imagino que ustedes están con muchas preguntas para el doctor. Yo también tengo, o sea, ¿es mejor quedarse embarazada, nomás gordita, y después hacerme la cirugía bariátrica? Esa es una que quiero que me responda. Y la otra pregunta es, ¿será que voy a engordar después de haber adelgazado todo con la cirugía bariátrica? Me quedo embarazada, ¿será que voy a engordar? ¿Me voy a quedar gordita otra vez? Dos preguntas que nos va a responder el doctor a la vuelta. Volvemos ya. Volvimos, estamos de vuelta con nuestro invitado, el doctor Marcelo Lo. Él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica. Estábamos hablando que hay muchísima gente que ya se está haciendo esta cirugía. ¿Por qué? Porque, bueno, quieren mejorar la calidad de vida, quieren evitar un montón de enfermedades que traen apareado el tema de la obesidad. Pero yo tenía unas preguntitas para el doctor, porque estamos hablando de embarazo después de la cirugía bariátrica. Y me imagino que vos, como yo, estás con curiosidad. Yo quiero saber, doctor, ¿es mejor, yo mujer, tengo kilos de más, estoy encaminándome a una cirugía bariátrica, quiero tener bebés, es mejor, sí es posible quedar embarazada, ¿verdad? Porque muchas veces la obesidad no lo permite. Pero si puedo, es mejor quedarme embarazada con mis kilos de más antes de la cirugía, o esperar hacer la cirugía y tener después? Es una pregunta difícil. ¿Por qué? Y por eso le hago. Recién hablamos de que el sobrepeso, la obesidad, con el embarazo lleva a muchas enfermedades, muchos riesgos. Claro. Puede llevar a abortos, puede llevar a partos prematuros, a hipertensión, la mamá puede tener convulsiones, ¿verdad? Y malformación del feto. Entonces, ¿qué se sugiere? Todos los ginecobstetras obviamente te va a decir, lo primero es perder peso, y luego quedarse embarazada. Ya, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces hacemos eso. Ya estamos flaquita, ya bajamos el 60 o 70% del peso que teníamos que bajar y nos quedamos embarazadas. Y ahí puede dispararse otra vez la cuestión hormonal o la ansiedad, y uno puede engordar y quedarse gorda otra vez después del embarazo, ¿o no? Es difícil. Ajá. Porque normalmente si estás en el posoperatorio, vamos a decir en un año, es difícil la reganancia de 50 a 100 kilos. Claro. Ahora, es diferente cuando ya ha pasado la cirugía 5 años, 10 años, donde vos ya tenés un acomodo anatómico, que vos ya podés comer mucho y puede haber una reganancia de peso. Uno, con los alimentos. Segundo, podría haber reganancia de peso sin aumentar el volumen. Sí. ¿Cómo? Esos deseos que tiene la mujer durante la gestación de dulces, por ejemplo.
sin aumentar el volumen de comida. Pero comer cosas chiquitas, pero hipercalóricas. Por ejemplo, nunca sabemos qué deseo tiene la mujer, que son especiales, ¿verdad? Que tenemos que respetar. Vamos a decir que tiene esos deseos de helado. Sí. ¿Cómo vamos a atajar a estos pacientes? Imposible. Entonces, ahí es la importancia de estar cerca de estos pacientes. Un control mensual, no solamente con el médico cirujano, tiene que estar con la nutricionista, tiene que estar con la psicóloga para ver qué problema de ansiedad tiene. Es multifactorial, como siempre dijimos. Entonces, tiene que estar con el equipo más de cerca para poder orientarle, para poder llevar una gestación más saludable. Claro. Porque generalmente cuando estamos embarazadas lo que pensamos, digo yo, era por lo menos lo que yo pensaba, lo mismo ya me va a crecer la panza, voy a comer nomás lo que está, total crece, ¿verdad? Y con esa manera de pensar que está errónea, sale el producto de la panza que es el bebé y uno sigue gorda, ¿verdad? O sea, no debería, un embarazo no debe significar quedar con sobrepeso. Así mismo. O sea, el sobrepeso es lo que se recomienda, como todo ginecobstetra sabemos, es entre 10 a 15 kilos, más o menos. Sí. Vamos a decir. Depende del tamaño. Tamaño, obviamente, porque hay las altas, las bajas, todo eso depende de las razas. O sea, pero en promedio, vamos a decir, mamá está en ese promedio. Claro, la reganancia de 20, 30 kilos también es un factor de riesgo, no está recomendado. Entonces, no se recomienda ganar más de lo debido. Ya, o sea, cuidarse. Sí. Muy bien, y tenemos un material que habla ahora del tiempo prudente para embarazarse después de la cirugía bariátrica. Vamos a ver, por favor. Tiempo prudente para embarazarse después de la cirugía bariátrica. Las mujeres que se someten a esta cirugía deben esperar entre 1 año y medio o 2 para poder embarazarse, ya que al reducir el tamaño del estómago y de los intestinos, la absorción de nutrientes es mucho menor, lo que afectaría el desarrollo del feto. Durante este periodo, se espera que el cuerpo de la mujer pueda volver a estabilizarse y a retomar una dieta balanceada. Sin embargo, es imprescindible que antes de un embarazo bajo estas condiciones se realice un exhaustivo chequeo médico para revisar el estado nutricional de la futura madre. Además, será necesario que ingiera suplementación de vitaminas y minerales tales como el calcio, vitamina B12, hierro, ácido fólico, entre otros, y la supervisión de un nutricionista será imprescindible. ¿Está correcto? Está correcto. Bueno, entonces, lo que muchas de las gestantes no están acostumbrados, como este es un toque del sistema gastrointestinal, es muy importante la asesoría nutricional en este periodo. Entonces, ¿cuál es la asesoría? Porque durante la gestación, las mujeres necesitan mucho más de vitaminas, principalmente del complejo B, del ácido fólico para el desarrollo del sistema neuronal, del calcio para la formación de los huesos. Todo esto tiene que estar monitorizado por el médico, que nosotros solemos hacer primer año, chequeos durante su control del primer mes, tercer mes, sexto mes, después del año. Esto tiene que estar intensificado en estos pacientes si es que se llega a embarazar durante ese año. Claro. Ahora, en el postoperatorio se siguen los controles regulares, pero con monitoreo más de cerca de estos vitaminas y minerales, que normalmente en un embarazo de personas comunes no hace chequeo de estas vitaminas, no hace chequeo de estos minerales, pero en los pacientes postoperados sí se necesita el monitoreo de seguimiento. O sea, todo embarazo después de la cirugía bariátrica, que es lo recomendable, porque no es recomendable quedar embarazada con muchos kilos de exceso, pero todo embarazo debe ser, además de hacer el seguimiento ginecológico, ¿verdad? Obviamente, también el seguimiento con nutricionista, con el médico cirujano de este tipo de cirugía, como es usted, por ejemplo, con psicólogos, o sea, hacer el seguimiento de ese embarazo, de esa mujer embarazada que ya se operó. Así mismo. Y de eso se traduce, vamos a decir, qué tipo de cirugías es lo más apropiado. Normalmente
como hemos hablado, que la manga gástrica es una reducción de estómago. La gente busca mucho porque anatómicamente piensan que es comer menos, ya está. Claro. Bypass es un poco más complejo la cirugía para la gente que tiene más patología y para los, vamos a decir, más obesos. Sí. Pero ese concepto ha cambiado. Antes era la manga para los grandes comedores, pero hoy en día ha cambiado. Mucha gente estamos empleando para mujeres más jóvenes y fértiles. Porque esa razón... ¿La manga? Sí. Ajá. Porque es un método efectivo, tal vez con un porcentaje mayor de reganancia en el postoperatorio, Sí. pero tiene la posibilidad de que si la mujer se hace la manga y, vamos a decir, por eventualmente un regano de peso postgestacional, como dijimos, un deseo de helado, Sí. tiene la probabilidad de transformar la manga en un bypass en un futuro. Ah. Entonces tiene una segunda chance Claro. de perder peso. ¿Sí? Entonces, yo En cambio, hoy si ya te hiciste el bypass, es medio difícil, ya ya no podés no hay volver a muchas hacer. opciones. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, hoy en día, para las jóvenes que tienen deseos de gestación, yo le estoy encaminando un poco más, no todas, un poco más a la parte de la manga gástrica. La manga gástrica, vamos a recordar, es cuando, yo les voy a decir como yo entendí, ¿verdad? Porque el doctor lo va a explicar científicamente, pero está el estómago y lo que hacen es cortar una parte del estómago, la curvita que queda así, hacia la derecha, bueno, una curvita, cortar esa parte, entonces es como que se achica el estómago, Así ¿verdad? es Entonces, una reducción de estómago. Reducción de estómago, entonces todos los nutrientes y todas las cosas, todo pasan por el mismo lugar, todo no se modifica eso. Exactamente, entonces la gran mayoría de los nutrientes que se ingiere se absorbe normalmente, no todos, pero la gran mayoría se. Entonces no tiene mucha repercusión durante el embarazo, no tiene tanto riesgo, vamos a decir, nutricional, tanto cuanto el bypass. Entonces monitorizamos de cierta forma moderada, pero el bypass ya necesita un monitoreo más de cerca. Claro, el bypass es diferente. Sí. Bueno, tenemos también lo que estábamos hablando, fíjate vos, este material, vamos por favor. Control de la paciente embarazada luego de la cirugía bariátrica. Un desafío para los equipos de salud es el manejo de este grupo de pacientes. El énfasis está puesto en la conformación de equipos multidisciplinarios, integrados por médicos, obstetras materno-fetales, nutriólogos, endocrinólogos y cirujanos bariátricos. Especialmente importante es el manejo nutricional que requiere incorporar suplementación con vitaminas y oligoelementos. Existe evidencia que alrededor del 40% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica descontinúan la ingesta de estos suplementos, ocasionando alto riesgo de complicaciones derivadas de estados deficitarios, especialmente vitamina B12, ácido fólico, calcio y de hierro. Por ello, es necesario realizar exámenes de laboratorio precozmente en la gestación para determinar niveles de hierro, ferritina, transferrina, vitamina B12, calcio y vitamina D. Está correcto. Está doctor. muy correcto. Es lo que veníamos diciendo, que todo eso son los monitoreos que necesitamos en el postoperatorio de los pacientes, ¿verdad? Claro. Que es normal en el postoperatorio de los pacientes y que obviamente también si es una mujer que ya fue operada y queda embarazada, ese embarazo tiene que ser monitorizado por todo el equipo que le hizo la operación, ¿verdad? De ahí la importancia del equipo multidisciplinar antes de la cirugía para la concientización, porque muchas veces los pacientes están, como decir, de forma muy eufórico con la pérdida de peso y que le va bien la alimentación, se olvida de ir a los controles y se olvida de los suplementos. Porque los suplementos no son de extrema urgencia, como dice, es suplementar la alimentación, dejar de tomar suplementos por un día, una semana, un mes, no pasa absolutamente nada, ¿verdad? Pero muchas veces los pacientes a largo plazo empiezan a dejar después de 1 año, 2 años, empieza a olvidarse y
durante el embarazo a veces hasta de su médico se olvida, o si se va con un médico sin experiencia que no le llama para los controles, entonces estos pacientes se pierden y luego causa esas complicaciones indeseables. Así mismo. Bueno, que es justamente lo que queremos evitar al preguntar todo lo que estamos preguntando y aprendiendo sobre este tema. Vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos con nuestro invitado, el doctor Marcelo Lau. Continuamos, nuestro invitado, el doctor Marcelo Lo, él es especialista en cirugía bariátrica y metabólica, y el tema de hoy es súper interesante, el embarazo después de la cirugía bariátrica. Y tenemos otro material que habla si el embarazo luego de la cirugía bariátrica puede presentar complicaciones. El embarazo, vamos a ver. ¿El embarazo luego de la cirugía bariátrica presenta complicaciones? Con los cuidados necesarios, el embarazo en una mujer con este tipo de operación no debiera traer complicaciones. Es aconsejable tener un seguimiento cercano por la nutricionista durante este periodo. Estudios de investigación han demostrado que los embarazos de mujeres que han sido sometidas a cirugía de obesidad son de menor riesgo que los embarazos de las mujeres con obesidad severa y mórbida. Igualmente se ha observado que los niños hijos de madres que tuvieron cirugía bariátrica previa tienen un desarrollo físico y mental completamente normal. Perder peso de manera significativa mejora la fertilidad de las pacientes. ¿Está correcto, doctor? Muy correcto. Entonces, no hay que tener miedo de realizar la cirugía después de embarazarse. Como muestran muchos estudios, es mucho más saludable embarazarse con peso normal que con exceso de peso. La única cosa es que tenemos que hacerlo apropiadamente y en el tiempo adecuado. O sea, hoy me hago la cirugía bariátrica. ¿En cuánto tiempo más o menos se espera que yo esté con el cuerpo especial para poder encargar un bebé? O sea, bajar los kilos que tengo que bajar y que mi metabolismo esté funcionando bien. Porque, o sea, hasta que tu cuerpo tenga un peso, lo máximo idealmente, ¿verdad? Sí. Ese tiempo estamos programados para más o menos entre 1 año a 1 año y medio. Entonces, tratamos de aconsejar a los pacientes es embarazarse después del 1 año y medio. Es lo más adecuado. Claro. ¿Por qué? Porque en el primer año, ¿cómo hacemos para perder peso? La verdad es un proceso de desnutrición. Claro. Entonces, la embarazada no puede estar en desnutrición. Claro. Uno se detiene en la pérdida de peso. Entonces, vamos a decir que una persona está con 100 kilos de más, perdió 30 kilos y se embarazó. No solamente que deja de bajar. Deja de bajar, tenemos que cuidar del feto, que esa paciente no podemos desnutrirle más. Claro. Tenemos que ya empezar a darle hipernutricionalmente para poder ella mantener la gestación. Porque si continúa esto, también corre el riesgo de perder el embarazo. Entonces tenemos que ya mantener un cierto peso. Entonces, como dije recientemente, el que hizo manga tiene todavía una chancecita futuramente es que de hacer bypass. Pero el que hizo bypass es un poco difícil. Sí. O sea, lo ideal es no quedar embarazada enseguidita después de haber tenido la cirugía bariátrica, sino por lo menos 1 año o 1 año y medio más o menos, entonces que ya tu cuerpo está estabilizado y podés, ahí comienza una persona a tener otra vez su alimentación normal y todo eso al 1 año y medio más o menos, ¿verdad? Así mismo. Ya, entonces ahí es el momento indicado. Así. Muy bien, a tomar nota. Vamos a ver, estamos en redes sociales y hay mucha gente que tiene preguntas, vamos a ver, ¿qué quieren saber? Beatriz de Capiatá dice, ¿qué sucede si una mujer se queda embarazada antes del tiempo recomendado luego de una cirugía bariátrica? Quiere decir que no vio el programa, pero bueno. Entonces repetimos, es avisarle al médico inmediatamente
tanto el ginecobstetra como cirujano bariátrico. Entonces vamos a empezar ya a monitorizar mensualmente el feto y un control más estricto a los pacientes nutricionalmente con los análisis de laboratorio. Doctor, porque muchas veces también puede pasar que una mujer dice, no, yo no me quedo luego embarazada. Y eso es por la obesidad, por la gordura. Entonces no toma las precauciones necesarias porque ya está acostumbrada con el marido que no tienen que tomar ningún tipo de precaución porque no queda embarazada. Comienza a bajar un poquitito, ¡pum! Bingo, se queda, ¿verdad? O sea, tienen que cuidarse. Hay un punto muy importante que es más o menos de cuidados. Sí. En el postoperatorio de toda cirugía bariátrica no está recomendado anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque son hormonas y que influyen en la pérdida de peso. Entonces, ¿qué está? Están los mecanismos mecánicos. Claro. El preservativo es lo más adecuado. Porque si el paciente dice, ay, me inyecto, o tomo, o los parches, todos esos son hormonales que influyen en la pérdida de peso. Ustedes mujeres saben muy bien que en el periodo menstrual hay retención de líquido, alteraciones hormonales. Te hinchas todo. Eso repercute todo en la pérdida de peso. Sí. Incluso no solamente es retención de líquido, también estado humoral, la ansiedad, eso repercute en la comida, en la cuestión comportamental. Entonces, todo eso de cuidado es importante. Entonces, la concientización de los pacientes pobres es muy importante, que yo insisto, no tomar anticonceptivos orales, que se coloque un DIU o preservativo. Claro. Entonces, el marido hay que estar muy consciente de que la esposa o la pareja está en un periodo de tratamiento. Pero ahora, con lo que me decís, doctor, entonces una mujer que está viendo el programa, que dice, sí, me voy a hacer la cirugía, quiero hacerme la cirugía, no, yo ya tuve todos los hijos que quería tener, no está en mis planes, sigo nomás con mis píldoras anticonceptivas. ¿Eso tampoco es recomendable con la cirugía bariátrica? No. Tienen que avisarle al médico entonces. Para la cirugía sabemos que los anticonceptivos orales crea cierto riesgo de coagulación durante la cirugía. Sí. Entonces se pide para que un mes antes deje de tomar los anticonceptivos orales. En el postoperatorio que no tome tampoco, porque repercute en el proceso de pérdida de peso. Ya, perfecto. Bueno, tenemos otra, todo el mundo pensando ahora, ¿verdad? Claro. Atención con lo que dijo el doctor. Ahora tenemos otra consulta. Vamos a ver quién está ahí. Liliana de Villa Ayes dice, ¿la cirugía bariátrica influye en el tipo de parto? Mira qué interesante pregunta. En el tipo de parto que tendrá la mujer embarazada. ¿Puede tener parto normal? Sí, claro, sí. No influye absolutamente en el tipo de parto. Yo creo que una persona que tenga 150 kilos y tenga un feto macrosómico, que sea más grande, es mucho más difícil tener un parto normal. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, si la persona perdió todo el peso teniendo 60 kilos y solamente llegó a 75 kilos, es mucho más fácil de tener un parto normal, que es lo que hoy en día se preconiza, hoy en día el parto normal. Sí. Entonces, es mucho más fácil. Perfecto. Bueno, sí, y hablando de partos, sí, como dice el doctor, tenemos que hacer hincapié en eso, en volver otra vez al tema del parto normal, esto para todas las mujeres, ¿verdad? Porque es como una epidemia de cesáreas que se está viendo en nuestro país y en el mundo, y es importante, bueno, la cesárea cuando sea necesario, pero el parto normal y amamantamiento es muy importante para ese bebé, para que ese bebé esté sanito. Y obviamente hablando de dar de mamar, no hay problema con eso, ¿verdad? Que dé de mamar la mujer que estuvo operada bariátricamente y que tuvo su bebé después. No, en ese sentido no hay ninguna repercusión. El paciente continúa con sus suplementos, tomando mucho líquido, porque en el postoperatorio las mujeres, o sea, todos los pacientes quedan como estos más chiquititos, entonces no pueden tomar grande cantidad de líquidos de una vez. Entonces lo que se le enseña a los pacientes es tomar líquido toda hora y poquito toda hora. Entonces como es un líquido, la leche, entonces se recomienda cuidados mucho en los nutrientes y principalmente en la cantidad de líquido que tienen que tomar. Para poder tener más leche. Exactamente. Doctor, cuando se hace la manga gástrica, o sea, primera pregunta, ¿qué tamaño tiene el estómago? Normalmente va de 1 litro a 1,5 litros. O sea, una cosita así. Sí.
El tamaño del estómago de todas las personas son iguales. La diferencia está en la distensibilidad, de cuánto yo puedo agrandarlo durante la alimentación. Porque anatómicamente cuando entramos es casi todos son en esa medida. Pero el que come 10 platos que llegó a 300 kilos, obviamente que él no llegó en un día, pero cada fue distendiéndole más. ¿Pero se distiende y se agranda o se distiende y después vuelve Cuando está vacío, vuelve al mismo. Porque es un músculo elástico el estómago. O sea que cuando nos pasó a todos, ¿verdad? De repente comes algo que te gusta y ya sabes, ya estás saciado y ya sabes que ya no te entra más, pero está esa torta de chocolate ahí que te hace ojito y que no podés, y terminás de comer. Ahí estamos agrandando, forzando nuestro estómago. Exactamente. Entonces, al forzar demasiado, sabes muy bien, te vas al baño y vomitas. Claro. Entonces, en estos pacientes operados, no es que la cirugía le hizo vomitar, sino redujo tanto su estómago que todavía su mente no ha reducido la cantidad. Si excede también se va a ir a vomitar también. Doctor, y para una persona que no... ¿Qué cantidad de comida en un plato para que ese estómago esté bien sin exceder tiene que ser? Depende del tipo ¿Cómo de podemos cirugía, verlos? Pero lo que yo enseño es... Normalmente estamos acostumbrados con los platos grandes. En el postoperatorio, una vez pasado la transición alimentar, es que utilice los platos de ensalada, esas chiquitas, porque con esa es difícil exceder con la visión. Porque la grande, siempre los pacientes dicen, no, pero yo como poco. Pero ese poquito va a ir aumentando día tras día en volumen. Y hay lugar en el plato todavía, exactamente. ¿Verdad? Entonces va a ir aumentando y al un año, sin darse cuenta, de repente ya está consumiendo un plato entero. Entonces lo idealmente es que use platos chicos y acostumbrar la visión y la mente a comer ese poco. Y normalmente es alrededor de un cuarto de plato a medio plato como máximo. Claro. Mi mamá cuando era chica me decía, tenés los ojos más grandes que el estómago. Porque viste cuando te gusta algo que te servís así en el plato y después ya no te entra, porque nosotros decimos no me entra más. Bueno, eso nos pasa a todos entonces. O sea, deberíamos todos, pre, post, cirugía, el que no necesita, lo mismo, deberíamos no llenar el plato, sino que las porciones sean menores. Hay una técnica, es que media hora a una hora antes tomemos un poco de líquidos. Tenemos más o menos 500 cc de líquidos, calmamos nuestra ansiedad y rellenamos nuestro estómago. Y cuando te vayas a comer, siempre empiezas con fibras, luego la parte vamos a decir, carbohidratos y proteínas. Entonces tenés que cambiar la secuencia. Primero fibras para rellenar, luego proteínas y por último carbohidratos. Con eso, con esa secuencia, vas a ver que nosotros vamos a poder comer bien, pero sin aumentar en calorías. Y comer despacio también, lentamente, no deglutir y todo así, porque ni nos damos cuenta y nuestro pobre estómago lo estamos distendiendo más de lo que se necesita, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, volvemos y ya vamos a estar en la parte final del programa. Bueno, estamos en la parte final de nuestro programa con el doctor Marcelo Lo. ¿Alguna recomendación final, doctor, en estos minutitos? Bueno, el mensaje que quiero hacer llegar es que los pacientes no tengan miedo de hacer la cirugía bariátrica y embarazarse. Con buen monitoreo y seguimiento no hay ningún tipo de complicación. Ahora, si no se va y no hace los suplementos, obviamente va a tener mayor riesgo. ¿Verdad? Segundo, es mayor el riesgo de quedarse embarazada y con obesidad, tanto para la madre como el feto, es mayor los riesgos de complicaciones. Entonces, hoy en día es seguro la cirugía, es importante el seguimiento. Y los maridos que no se emocionen cuando la señora adelgaza tanto, por favor, a cuidarse, porque estamos hablando en el corte que hay mucha emoción, ¿verdad? Cuando uno ve a la pareja que está tomando otra vez forma. Bueno, doctor, muchas gracias por su presencia y lo esperamos en un próximo programa. Muchas gracias por la invitación y estaremos
en el próximo programa. Genial. Nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.